Bueno, buenas tardes. Me voy a poner el cronómetro porque hoy me parece que es particularmente importante dejar espacio para la conversación, porque ya estamos en la última sesión de este curso. De alguna manera, al ser la última sesión, tiene un poco esta dimensión de recapitulación, de pensar un poco en el recorrido que os he propuesto y también de ver un poco cómo lo habéis vivido vosotros. Y bueno, para mí es un lujo, ¿no? Poner en diálogo, poner en conversación todo esto, porque también tiene que ver con una serie de temas que yo estoy pensando e investigando ahora, y creo que es muy importante siempre colectivizar un poco las investigaciones y abrirlas a la conversación con todas. Entonces, me encantará que hoy intentar hacerlo un poquito más bidireccional que otras sesiones, también porque bueno, es un poco hasta pronto, ¿no? Dejamos de vernos todas las semanas aquí en el CCCB. El título de la última sesión es El pasado es el futuro. Lo que quería incidir realmente era en esta idea de conexión entre estas experiencias, en esta idea casi de tradición, de genealogía o en cualquier caso de progresión histórica, esta cuestión de que la contracultura de los años 60 y 70 no surge de la nada. Y realmente, a pesar de que su nombre, contracultura, o uno de los nombres posibles, que es un nombre que podemos discutir mucho y que tiene, bueno, lo voy a utilizar por cuestiones operativas, pero que merecería largas discusiones sobre si tiene sentido o no usar el término contracultura. Pero en cualquier caso es un nombre que sugiere una oposición y que sugiere una ruptura radical. Y sin embargo, en estas sesiones lo que he querido plantear es que no es tal ruptura radical, sino que es el crecimiento e incluso quizás el convertir en mainstream toda una serie de corrientes que ya existían y que existían desde hacía mucho tiempo y llevaban desarrollándose en distintos países, al menos desde mediados y finales del siglo XIX. Y bueno, por eso quería empezar un poco volviendo atrás a recuperar un poco estas primeras sesiones, la sesión en la que Juan Pro habló del socialismo utópico y de estos proyectos de retirarse a vivir conjuntamente en lugares que estaban situados en el campo, que normalmente los socialistas utópicos no han sido leídos tanto desde este punto de vista, pero como nos comentaba Juan, todos estos proyectos tenían un escenario campestre que parecía constituirse como el escenario adecuado para el desarrollo y el florecimiento pleno tanto de los individuos como de los individuos entendidos como condividuos, ¿no? Esta idea de que nuestra individualidad se constituye también a través de la relación de unos con otros, ¿no? Somos seres interdependientes y somos animales sociales. La segunda sesión vimos ya conmigo el movimiento de la Lebensreform, y en este movimiento vimos como desde más o menos los años 70 del siglo XIX, pero con raíces incluso anteriores, hay este planteamiento de la naturaleza como salud y la industrialización como enfermedad, y cómo esto se desarrolla a partir tanto de sanatorios, los sanatorios también como lugares de convivencia y de experimentación con otras formas de medicina, con otras formas de dieta, con otras formas de relacionarse con el cuerpo a través del ejercicio, y también, desde luego, con otras formas de relacionarse con la naturaleza. Y veíamos pues las distintas ramificaciones del movimiento de la Lebensreform y también sus derivas capitalistas a partir del llamado capitalismo verde, ¿no? De todas estas tiendas de comida orgánica, y también la relación con el colonialismo en una época en la que una opción para fundar una comunidad en la naturaleza, una comunidad de salud, una comunidad en conexión con el entorno, una opción era irse a las colonias y, por tanto, practicar plenamente del proyecto colonial y beneficiarse plenamente del proyecto colonial sin ponerlo en discusión, que, como vimos, es lo que harían algunos de los adeptos de la Lebensreform. Pero una cosa que a mí me parece muy interesante también de cara a la lectura actual, porque siempre vamos a ver, esto es como una inevitabilidad, ¿no? Queramos o no,
vamos a ver el pasado siempre desde los ojos del presente. Entonces, una cosa que me parece muy interesante desde el presente es la ambigüedad ideológica de la Lebensreform y las múltiples direcciones ideológicas que toma, desde grupos anarquistas, grupos socialistas, grupos nacionalistas o incluso luego también cómo se desarrolla dentro del seno del nazismo y pone todo este imaginario en relación con el imaginario nazi. Entonces, esta especie de utilización del impulso campestre en direcciones tan distintas, creo que es algo que nos puede hablar también hoy en día y que nos puede también servir para entender las distintas fuerzas verdes que también pugnan en nuestro mundo y quizás incluso dentro de cada uno de nosotros. Voy a poner esto un poco así para veros. Y bueno, veíamos también cómo esto luego, la Lebensreform, cuando les vemos, ¿no? Es esta primera reacción de que parecen hippies y, bueno, no es que parezcan hippies, sino que los hippies parecen de la Lebensreform porque hay una influencia directa a partir de esta movilidad geográfica que no solamente se dirige a las colonias, sino también a Estados Unidos, donde van a transmitir estas iconografías, ¿no? Estos aspectos, estas maneras de vestir, que por otra parte, como veíamos en la última sesión, no eran unos aspectos, unas maneras de vestir, unas maneras de comer, unas maneras de organizarse que fuesen exclusivos del movimiento de la Lebensreform, sino que muchas de estas cuestiones eran transversales y tenían que ver con una especie de Zeitgeist, un espíritu de los tiempos en los que desde distintos lugares se estaba buscando esta idea de escapar de la ciudad y este impulso, como vimos en la última sesión, tomó distintas formas a partir de los llamados medios libres en el entorno francófono, que eran pequeñas comunidades anarquistas, o a partir del naturismo ibérico, que en la península ibérica pues, tomó distintas formas de movimientos vegetarianos, de colonias, de nudismo, o la Simple Life Movement en Inglaterra, donde confluían desde comunidades arts and crafts a comunidades anarquistas, comunidades de seguidores de Tolstoy, o en Estados Unidos, donde de nuevo una miríada de grupos confluyen, se mezclan y van a sentar las bases de lo que vamos a hablar hoy. Aquí vemos, por ejemplo, una de estas postales de los medios libres. Aquí vemos estos presos anarquistas haciendo ejercicios naturistas en la cárcel Modelo, aquí en Barcelona en 1933, que nos habla de una extensión, ¿no? De este tipo de prácticas. Nos habla de un momento en el que no eran para nada anecdóticas, aunque hoy nos pueda parecer extravagancias del pasado, no eran para nada algo extravagante, sino que estaba de alguna manera inserto en la sociedad del momento, aunque también la sociedad del momento se escandalizaba y se sorprendía, contribuyendo así también a difundir precisamente este tipo de prácticas. Y aquí vemos este cómic, ¿no? Parodiando todo este conjunto de... Bueno, este cómic no es cómic todavía, pero esta viñeta caricaturesca, parodiando toda esta serie de grupos, de personas que están buscando reconectar con la naturaleza a partir de la ropa, de las sandalias, de la comida, yéndose a pueblos y esta especie de urbanitas, lo que están retratados aquí como urbanitas desconcertados y un poco chiflados, buscando un campo que en realidad tampoco conocen, ¿no? Y eso es un poco una idea que se irá repitiendo y que tiene que ver con el trasfondo urbanita de todas estas personas que se retiran. No sé si queréis a lo mejor hacer alguna pregunta antes de que sigamos un poco viendo este conjunto, antes de que nos pasemos ya a el siguiente bloque, ¿no? Que nos conduce desde la contracultura a la actualidad y que es el bloque que explica también por qué estamos mirando atrás, ¿no? Bueno, pues entonces proseguimos. Bueno, aquí estaba Estados Unidos.
Lo que vamos a ver hoy tiene que ver fundamentalmente con Estados Unidos, porque es en un primer momento, porque es el lugar donde se ha resaltado más como lugar de nacimiento de lo que se ha considerado la contracultura de los años 60 y 70, también por su enorme capacidad de proyección y de difusión. Y es un entorno donde a partir fundamentalmente de los años 60 se va a ver todo un fenómeno de lo que propiamente se ha llamado el Back to the Land o movimiento de vuelta al campo, y en el que confluyen las energías del movimiento hippie, que a su vez recoge movimientos contraculturales previos, que incluyen también a los beats, etc., y que también recoge una sensación de insatisfacción con un modelo de sociedad que está muy basado en el consumo, que está muy basado en la familia, que está muy basado en la norma social, pero en el cual también estamos encontrándonos con una generación de jóvenes que también de alguna manera han crecido en un cierto confort material que les ha hecho también cuestionarse la naturaleza o el valor de este confort en la vida cotidiana, ¿no? Este confort de estar rodeado también de electrodomésticos y donde el consumo forma una parte muy importante de la vida. El llamado verano del amor va a suponer no tanto el momento de eclosión de la contracultura, sino que va a suponer el momento en el que ésta se hace enormemente visible. Y esto va a tener también sus consecuencias negativas. Y es que cuando sucede el verano del amor, va a producirse una especie de invasión de los lugares de la contracultura. Mucha gente va a acudir a San Francisco, al mítico barrio de Haight-Ashbury, y va a haber incluso tours, visitas turísticas que guían a Haight-Ashbury. Os he traído una de ellas. ¿No funciona el sonido? ¿No se escucha, no? Bueno, en cualquier caso veis aquí el autobús que realiza el recorrido por Haight-Ashbury y veis esta cuestión, ¿no?, casi de la exotización de los hippies como algo pintoresco, como algo que merece la pena contemplar desde fuera, casi como quien va al zoo, ¿no? Y esto tiene que ver con un momento en el cual ya se ha hecho un fenómeno enormemente conocido, lo cual genera que mucha gente también acuda a instalarse allí y Haight-Ashbury se llene de jóvenes que no tienen lugar donde dormir, se llene de personas que están teniendo malas experiencias con las drogas y que no están teniendo, ¿veis? El hippie tour, el lenguaje del hippie, ¿no? O sea, toda esta cuestión, ¿no?, de codificación y también de contemplación mediática, ¿no?, que esto ya había sucedido antes, pero ahora estamos en un momento en el que los medios de masas son mucho más poderosos y llegan a muchos más lugares, ¿no? Y en estos momentos, pues toda esta atención dirigida a Haight-Ashbury genera que este barrio de San Francisco tenga toda una serie de problemas que desbordan por completo a los trabajadores sociales y desbordan por completo a los propios hippies. De repente un montón de gente sin hogar, con malos viajes de ácido, abusos sexuales, empiezan a llegar drogas muy duras frente al LSD y otras drogas psicotrópicas que había antes, empieza a llegar la heroína y bueno, de repente Haight-Ashbury se convierte en un lugar muy problemático y mucha gente que estaba ahí empieza a buscar una salida. Y entonces, en relación también con esta superpoblación de Haight-Ashbury, empiezan a fundarse toda una serie de comunas que buscan desarrollar el sueño hippie, no ya en la ciudad, sino en lugares más aislados, en lugares más lejanos, en comunidades de lo que se va a llamar el Back to the Land. Esta época confluye también con el Festival de Woodstock, un gran festival contracultural que seguramente también conocéis y que contrató como fuerza de seguridad, que llamaron Police Force, en vez de Police, Please, como por favor,
a miembros de una comuna. Y entonces, en este contexto de festival, de unión contracultural, de explosión hedonista, etcétera, aparecía también la comunidad contracultural, la comunidad campestre, como una alternativa posible que estaba demostrando su capacidad de gestión y su capacidad de organización. Y entonces también a raíz de Woodstock y después de Woodstock se fundaron toda una serie de comunidades inspiradas precisamente en el festival. Esta comuna se llamaba Hog Farm, por si queréis mirarla, y sus miembros proporcionaron comida, cuidados médicos de emergencia, intervención de crisis también en momentos como malos viajes de personas que estaban en el festival, etc. Y esto inspiró, como hemos dicho, comunidades, algunas de ellas, por ejemplo, Earth People's Park en Vermont sería un ejemplo característico. Y de hecho, en cualquier caso, el verano de 1967 y hasta 1970 vería la formación de miles de comunas que, aunque esgrimamos toda esta serie de causas, no podemos realmente explicar muy claramente por qué el fenómeno se convirtió en algo tan extenso. Y bueno, cuando hablamos de comunas, creo que es importante también definir de qué estamos hablando, porque a veces es un término, ¿no?, que resulta difícil de delimitar. Y bueno, yo en este sentido os he traído la definición que utiliza Timothy Miller, que es un investigador estadounidense experto en comunas y particularmente experto en comunas norteamericanas, que él dice que la definición que usa para hablar de comunas, porque él insiste mucho en que realmente tampoco existe una definición unificada, sino más bien una serie de principios en los que más o menos se puede orbitar. Y él dice que una comuna tiene que tener las siguientes características. La primera es un sentido común de cuál es el propósito y una sensación de cierta separación del resto de la sociedad. El segundo es una cierta forma y un cierto nivel de negación del individuo y de la supresión voluntaria de la elección individual en favor del bien del colectivo. La tercera es la proximidad geográfica, es decir, que los miembros de una comuna tienen que vivir juntos, o bien todos en una misma casa, o bien en el mismo dormitorio o en habitaciones de la misma casa, o en casas separadas de un mismo terreno, o incluso en pequeños terrenos que estén situados los unos frente a los otros. El cuarto nivel es la interacción personal, es decir, que no solamente hay que ser vecinos que cierran la puerta cuando salen de trabajar, sino que tiene que haber un cierto nivel de comunitarismo, ¿no?, un Gemeinschaft, y tienen que tener un grado de relación más profundo que simplemente gente que vive en el mismo suburbio, por ejemplo. El quinto punto es un cierto grado de economía compartida, y aquí Timothy Miller habla de un gran espectro de opciones, desde la comunidad de bienes a la propiedad personal mantenida, pero con algunos elementos compartidos, como por ejemplo compartir los gastos de la tierra, y bueno, eso ya se considera más o menos suficiente. El sexto es la existencia real, porque en este ámbito de comunidades y utopismos hay muchos proyectos que no pasan de ser proyectos, no pasan de esta fase de la imaginación. Y la séptima categorización, él dice que está un poco dubitativo respecto a esta categorización, pero es la categorización de la masa crítica. Y él dice que tiene que haber al menos 5 personas que no sean familia biológica o que no sean una pareja o pareja expandida. Y bueno, entonces él dice que
lo considera un poco como un mínimo, ¿no? Para no considerar tampoco que una familia nuclear fuese una comuna, ¿no? Y bueno, realmente él habla también de la posibilidad de otros términos como cooperativa, colectivo, enclave, colonia, que es un término que se usaba mucho en el 19 y a principios del 20, que nos tiene como unas metáforas bastante problemáticas. Hoy en día se tiende a hablar más bien de comunidad intencional, porque se entiende que comuna es una palabra que está muy ideologizada y que tiene que ver con grupos de izquierda radical, y se suele utilizar más bien en el mundo académico el término de comunidad intencional, porque habla simplemente de tener intenciones comunes, sean las que sean. Muchas de las comunidades, por ejemplo, son religiosas. Pero bueno, a mí me sigue gustando comuna, a mí personalmente, porque me parece que tiene una fuerza y tiene un sentido histórico que se pierde, ¿no?, en esta enunciación un poco más compleja de comunidad intencional. El caso es que cuando estamos hablando de estos momentos podemos hablar de unas pocas periodizaciones, ¿no?, así como para sentar la base. Entre el 60 y el 65 podemos hablar del surgimiento de estas comunas en Estados Unidos, y entre el 65 y el 67 podemos hablar fundamentalmente de una expansión, y de una expansión especialmente grande por toda la geografía estadounidense. Hay, como siempre, figuras concretas que van a marcar el espíritu y los debates de estos momentos. Una de estas figuras podría ser muy claramente Lou Gottlieb, que veis aquí en la imagen. Lou Gottlieb era un músico exitoso, un músico talentoso, y también era un humorista. Tenía un trío musical que se llamaban los Limelighters, que tocaban música folk, un poco en la línea de este boom de la música folk de principios de los años 50 y principios de los 60, o sea, de finales de los años 50 y principios de los 60. Y llegó a tener bastante fama esta banda, en parte gracias a un anuncio de la Coca-Cola y también gracias a haber aparecido en televisión. Y bueno, Lou Gottlieb, un poco por cosas de la vida, le detectaron una enfermedad incurable. También pues empezó a probar el LSD, tuvo un accidente de avión, y bueno, con todos estos cambios en su vida decidió que quería cambiar de vida y decidió que quería tener una vida más próxima, más en armonía con la naturaleza. Y de hecho, en una entrevista dijo que si estás a tono con el contexto, con el entorno, él dijo la palabra grooving, ¿no? Es como en armonía, pero hay una connotación como musical y de ritmo, ¿no? Si estás a tono con el entorno, no necesitas un médico. Y entonces, bueno, pues Lou Gottlieb decidió intentar ponerse a tono con el entorno. Compró un trozo de tierra en Sonoma County, un lugar donde había árboles, donde había los restos de una granja de pollos, y donde había también nunca me sale cómo se dice huerto de árboles. ¿Sabéis, no? Que es como un huerto, pero son árboles. Bueno, pues de manzanas. Un lugar donde cultivaban manzanas. Tiene un nombre, pero nunca me sale, es como la típica palabra que se escapa de mi cabeza. Entonces, Ramón Sender, que era el hijo de Ramón J. Sender, que era un hippie muy prominente, que era amigo de Lou Gottlieb, le preguntó en un momento dado si se podía quedar en unas vacaciones con su novia en este terreno, donde Gottlieb por el momento no vivía, porque vivía en la ciudad y solo viajaba de vez en cuando. Y Gottlieb les dijo que sí, que por supuesto, y entonces Sender se convirtió en el primer residente permanente. Al cabo de unas semanas otros amigos se mudaron, y en el
verano también se mudó el propio Gottlieb y comenzó de esta manera informal y de esta manera no planificada la comuna que sería conocida como Morning Star Ranch. Morning Star Ranch era una comunidad de un sentido espiritual, diría que religioso, pero me cuesta decir religioso porque tenía que ver con una búsqueda espiritual mucho más variada. Sus miembros leían textos zen, Sender hacía yoga, meditaban, examinaban sus chakras. Y de hecho, bueno, esta sensación de espiritualidad tenía que ver con cómo se veían a sí mismos, en el sentido de que en una conferencia, un congreso de comunidades que tuvo lugar en Santa Cruz en 1963, ellos se fueron en representación de Morning Star Ranch como un pequeño ashram, como una pequeña comunidad religiosa. Y bueno, en un principio era una comunidad pequeña, pero, como comentaba, en un momento dado, Haight-Ashbury se llenó de gente y se llenó de gente que no tenía dónde ir, y esta gente que no tenía dónde ir empezó a ir a las comunidades y entre ellas empezó a ir a Morning Star Ranch. Y en Morning Star Ranch, Lou Gottlieb practicó una política que es un término que él acuñaría, que es Land Access to which is denied no one. Es un acrónimo y lo he puesto mal, no sé cómo, la verdad. Solo falta una L, vale. No, es un poco, no es muy pronunciable, pero bueno, es un acrónimo que él explicaba que tenía que ver con la idea de dejar entrar a quien quiera que quisiese. De hecho, él había intentado, porque cuando pasó toda esta llegada masiva de gente, porque en 1967 él habla, por ejemplo, de que era normal que fuesen 300 personas para cenar. Cuando llegó toda esta gente, él intentó en algunos momentos expulsar a algunas personas muy problemáticas, ¿no?, que generaban conflictos de convivencia y que, bueno, pues que eran personas difíciles para convivir. Y él dice que cuando intentó echar a estas personas, hubo un par de intentos por distintos motivos, se empezó a encontrar fatal físicamente, que nunca se había sentido tan enfermo. Y pasó en las dos ocasiones, entonces él llegó a la conclusión de que era Dios que le estaba diciendo que no podía hacer eso, ¿no?, que la tierra siempre es de Dios y que por tanto era la tierra la que escogía a sus habitantes y no podían ser los habitantes quienes escogiesen quién estuviese allí. Entonces, Morning Star Ranch se convirtió en el prototipo de este tipo de comunidades contraculturales de los años 60 y 70 que estaban completamente abiertas a todo el mundo, y esto generó, por supuesto, pues toda una serie de conflictos. En cierto modo, Morning Star Ranch se corresponde con el estereotipo que luego se difundió acerca de las comunas de los años 60. Entre otras cosas, esto tenía que ver también con el uso de drogas. Hubo varias redadas policiales, pero en general no consiguieron encontrar drogas, en parte porque se habían sido avisados y en parte porque, según Lou Gottlieb, cuando había drogas se tomaban inmediatamente y entonces no estaban por ahí. Y luego también había una noción de amor libre, que se repite mucho en los testimonios de las comunidades de aquella época, en la cual tampoco estaba muy incorporada la noción de consenso. Por ejemplo, se decía que había como un amante fantasma y que si venías solo a la comuna, pues que se te metía en la cama y te consolaba, ¿no? Y bueno, hay testimonios de mujeres del Morning Star Ranch. Por ejemplo, una de las personas que vivió allí decía que se suponía que cuando ella llegó estaba clarísimo que se suponía que tenía que tener sexo con todo el mundo, que no sabía si era una cosa buena o mala, pero que era parte del trato, ¿no? Era como algo que se sabía, ¿no? La cuestión de, a pesar de todo esto, ¿no?, a pesar de las drogas y del sexo, etcétera, que por supuesto atraían mucho la atención de la prensa,
Morningstar Ranch, sin embargo, siempre se consideraba una comunidad espiritual y de hecho pasaron por allí varios líderes espirituales. En 1967 llegó Swami Ace Bhaktivedanta, probablemente lo pronunciaré mal, que era el fundador de la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna, y el propio Lou Gottlieb se convirtió. Y durante un tiempo tuvieron allí al líder espiritual, que pronto, sin embargo, se marchó porque la comunidad, sin embargo, en sus formas de vida era muy austera. La hostilidad por parte de los vecinos hizo que hubiese una relación conflictiva siempre durante la duración de la comunidad con la gente que había cerca, pero en realidad la mayor problemática que se planteó a la comunidad tenía que ver con esta política de puertas abiertas. Y de hecho hubo un estudioso llamado C.P. Herrick que en 1968 hizo una especie de estudio demográfico de la comuna y dijo que realmente no estaban completamente sobrepasados a nivel de población, que los edificios además estaban deteriorados, que había un par de docenas de estructuras, aquí las veis, que no estaban ni siquiera cerca de poder ser legalizadas en cuanto a las cuestiones de seguridad. Y a pesar de que Gottlieb metió dinero en un momento dado para reformar los baños, esto nunca llegó a ser una situación para nada higiénica y parece ser, según este investigador, que la mayor parte de los miembros pues, hacían sus necesidades en el bosque y tampoco las tapaban con la tierra, ni las heces ni el papel. Y otro visitante menos simpatizante, el sociólogo Lewis Jablonski, habló de escenas de violaciones y otro tipo de violencia y concluyó que aparentemente estas escenas de violencia caótica que estaba viendo eran la condición normal de Morningstar. Y bueno, este tipo de visiones, ¿no?, de las comunas de los años 60 son algo que también tiene que ver con algo que podríamos realizar una revisión, no ya desde la visión hostil que tenían ciertos medios conservadores de la época, ni tampoco desde la celebración acrítica que podía ser necesitada desde dentro, sino ya también desde una situación más ponderada, teniendo también cuestiones como el género, que permanece como una cuestión muy controvertida y muy problemática en las comunas de esta generación. Y bueno, en 1967 a Lou Gottlieb le denuncian por mantener un campamento organizado ilegal y él, como era humorista, respondió que él pensaba que no era organizado, que él no había encontrado ninguna muestras de organización allí, que por favor, si encontraban alguna muestra de organización, que se lo dijesen. Y en 1969 hizo un gesto que fue como una bomba a nivel jurídico, que es que como le estaban denunciando por tener este terreno de manera no reglada, él donó el terreno a Dios y entonces dijo que el propietario legal del terreno era Dios. Y esto generó pues, toda una serie de reacciones, como por ejemplo una mujer llamada Betty Penrose de Phoenix demandó a Dios por $100.000 y dijo que ahora que Dios tenía un patrimonio que podía ser vendido, que era esta finca, pues Dios podría darle una compensación porque un rayo le había roto su casa. Entonces, ahora que Dios tenía medios para poder compensarla por esta tragedia, pues entonces la propiedad tenía que ser vendida y entonces Dios podría darle estos $100.000. Pero claro, no podían llamar a Dios a juicio y bueno, pues hubo toda una serie de disputas legales que en cualquier caso acabaron con la demolición de la comunidad y aunque algunos miembros permanecieron por allí hasta 1973, finalmente la propiedad el terreno quedó vacío, quedó sin habitar y este terreno de Dios pues quedó tranquilo.
Otra de las comunidades muy míticas y muy mitificadas y que también tienen que ver con la idea estereotipada que podemos tener hoy en día de las comunas de la contracultura es Drop City, en Colorado. Y Drop City fue una comuna que fue pionera en cuanto a la mezcla de la vida comunal con las artes entendidas también como algo en lo cual se mezclan la pintura, los happenings, la arquitectura, los entornos multimedia, el uso de materiales encontrados y en general la vida, ¿no? De alguna manera en lugares como Drop City, las artes expandidas que estaban teniendo lugar al mismo tiempo a partir de prácticas como la performance y el happening y estos experimentos de formas de vida alternativa estaban confluyendo. Los fundadores de Drop City se habían conocido en la Universidad de Kansas a principios de los años 60 y habían comenzado a hacer lo que ellos llamaban Drop Art en un piso compartido en San Francisco y que tenía que ver en un principio con precisamente drop, ¿no? Tirar cosas desde su piso hasta la calle y ver un poco cómo estas cosas interaccionaban con la gente. Era un concepto un poco indefinido. Otra pieza de Drop Art, por ejemplo, consistió en cocinar un desayuno completo y dejarlo en la calle a ver qué hacía la gente y ellos esperaban que la gente se lo comiese, pero la gente no se lo comía, como que lo bordeaba así como con aprensión. Y bueno, al principio pues esto de drop era literal, pero fueron como dándole vueltas acerca de cómo podrían pensar, utilizar este término para pensar en formas de arte que tuviesen lugar fuera del entorno de las galerías o de los museos, ¿no? En 1964, la pareja de Jane Bernofsky y Joan Bernofsky, que eran una de las parejas que inició el proyecto, se fueron a África y querían fundar allí su propia comunidad. De nuevo tenemos este subconsciente colonial que está en algunos proyectos de este tipo, pero más o menos cuando llegaron a Marruecos decidieron volver y hacer el proyecto en Estados Unidos, donde les parecía que sería más fácil, donde controlaban el idioma, donde controlaban el entorno cultural y donde podrían realmente moverse en terreno más conocido. Y entonces se encontraron con otro amigo y empezaron a buscar un lugar y finalmente compraron un terreno en Colorado donde podrían vivir sin tener que estar pagando alquiler y donde pudieron comprar un entorno a bajo precio. La visión para ellos era cósmica, era absoluta y tenía que ver con la idea de empezar una sociedad de manera absoluta. Y esta forma de empezar una nueva sociedad tomaría el aspecto que veis en la imagen y la forma icónica de las cúpulas geodésicas que veis aquí en la imagen. Y es que poco tiempo antes, estas personas habían atendido un seminario, una conferencia de Buckminster Fuller y se habían quedado fascinados e inspirados con la idea de construir cúpulas geodésicas. Esta gente en Drop City tenían una visión muy radical y es que estaban en contra del trabajo remunerado, estaban en contra del salario y por tanto su forma de existir tenía que ver con la recogida y con la recogida de desechos y es así también como realizaron sus construcciones arquitectónicas. En un momento dado, en la primera construcción geodésica la hicieron con tapas de botella que utilizaron como material para hacer una cúpula geodésica y posteriormente se dieron cuenta de que una manera más práctica de trabajar era utilizando desechos de automóviles que conseguían en desguaces y que cortaban con una sierra mecánica para utilizar las partes para construir sus cúpulas geodésicas, ¿no? Las partes superiores de las cúpulas geodésicas. Y es a partir de este uso innovador de materiales de desecho como construyeron las cúpulas geodésicas de su asentamiento en imágenes que hoy son míticas, ¿no? De estas cúpulas geodésicas coloridas que tienen estos colores que son colores de los automóviles que estaban utilizando.
Los miembros de Drop City tenían el argumento de que estamos en una sociedad donde se producen tantos desechos, tantos desperdicios, es una sociedad de tanta abundancia innecesaria que realmente se puede vivir a partir de estos desechos. Y la comida también ellos la reciclaban. Había una tienda cercana que les daba pues la leche caducada, el pan que era mohoso por fuera pero que estaba bien por dentro, y vivían, por tanto, de una manera en la que estaban filosóficamente opuestos a recibir la paga por empleo y estaban oponiéndose a esta sociedad del salario. Y vemos aquí estas imágenes, ¿no? Y estas imágenes de una comunidad que de nuevo pues estaba dedicándose a intentar imaginar otras formas posibles de vida en un territorio aislado y conformando relaciones de parentesco no biológicas, no familiares. Pensamos en las definiciones que veíamos al principio. Y bueno, algunas de las formas de subsistencia también incluían las donaciones. De vez en cuando recibían un cheque de alguien que les parecía bien el asentamiento, de alguien que simpatizaba con el asentamiento y de repente les mandaba dinero. Y el propio Buckminster Fuller, en un momento dado, ellos les mandaron imágenes de estas cúpulas geodésicas y Buckminster Fuller, aunque nunca llegó a visitarles, proclamó que la comuna se recibía el premio de 1966 de Dymaxion Award para una arquitectura poéticamente económica, y Buckminster Fuller les mandó también un cheque de $500 en relación con este premio. En Drop City todos los miembros eran iguales, la economía, aunque escasa, era comunal y la organización era anárquica, no había reglas y los miembros de la comunidad se oponían a la idea de tener ningún líder. Y bueno, realmente también tuvieron una buena relación con los vecinos. Los miembros de la comunidad hablan de que los vecinos pensaban que estaban locos, pero pensaban que eran unos locos interesantes. Y hablaban también de que la gente de la ciudad cercana, cuando la gente joven, también estaba intrigada por lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Porque estaban en esta típica situación de ciudad pequeña, de lugar pequeño, donde hay pocas posibilidades de expansión, y entonces realmente se sentían atraídos, ¿no?, por esta gente externa que había venido y que había formado la comunidad y con la cual podían también interactuar. La cuestión de la creatividad estaba en el núcleo de Drop City. Ellos consideraban que esta esfera decorada, llamada The Ultimate Painting, era una de sus grandes obras de arte. Era una esfera que giraba y que tenía luces, que se completaba con luces parpadeantes. Y la cuestión de la creatividad abarcaba la pintura, también la creación de un cómic que hicieron en 1966 llamado The Being Bag, y también incluso el uso de las energías. Fueron una de las primeras comunidades que contaban con dispositivos de recolección de calor a través de la energía solar. Y también había otro de estos paneles que estaba hecho a partir de espejos retrovisores de coches que habían sido colocados para poder calentar el agua. De nuevo, sin embargo, tuvieron el problema del morir de éxito en relación con el éxito de la contracultura hippie y con la llegada de gente a Haight-Ashbury, que a su vez luego se fue dispersando por las comunas. Tuvieron un problema similar al de Morningstar Ranch, empezó a llegar mucha gente. Esta gente no necesariamente tenía habilidades de convivencia, en cualquier caso eran gente que no se conocía de nada y que además estaba
abusando de unos recursos que tampoco eran en un primer momento ni siquiera unos recursos sistemáticos. Recibieron grandes visitas de gente como Timothy Leary, como Jane Fonda, como Jim Morrison. Y bueno, todo este éxito hizo que en un momento dado pues, se encontrasen con un entorno tremendamente sucio, donde nadie fregaba los platos, donde las zonas para dormir estaban llenas de gente, donde iban también gente, moteros, que de repente se paraban en la comunidad y que formaban parte también de estas bandas violentas de moteros de la época. Y una de las fundadoras, Joan Bernowski, decía que en esos momentos la comuna la recordaba una estación de metro y que había llegado demasiada gente, que había pasado por allí demasiada gente, que nadie había lavado los platos en demasiado tiempo y que era como si no hubiese ningún trabajo de cuidados que estuviese sucediendo. Y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que al principios de 1973 ya los últimos miembros de la comuna se fueron. Durante un tiempo las cúpulas estuvieron deteriorándose por la falta de cuidados y aunque duraron unos cuantos años, pues ya no existen. Otra línea de comunas de la época fueron las que estaban inspiradas en el libro del psicólogo conductista Skinner, B.F. Skinner, que escribió un libro llamado Walden II, donde imaginaba una sociedad en la que se había logrado tener unos acuerdos sociales y una armonía social gracias a la psicología conductista. Y aunque hoy sea un paradigma que nos puede parecer muy manipulador, lograr la armonía social a través de una psicología de intervención conductista, es un modelo que tuvo mucho éxito en los años 60 y 70 y se formaron muchas comunidades siguiendo el modelo de Walden. Una de las comunidades más exitosas es la comunidad de Twin Oaks. Twin Oaks fue fundada por 8 personas en 1967, inspirándose directamente en el libro de Walden II, y quisieron construir una comunidad conductista. Pero bueno, la evolución de este entorno es muy significativa para entender un poco también la naturaleza de este tipo de proyectos, porque no encontraron suficientes personas que quisiesen formar la comunidad conductista y acabaron aceptando a los hippies que quisieron, sin embargo, poblar esta comunidad y que hicieron que la comunidad continuase estando en marcha y que continuase estando en marcha hasta hoy en día, que continúa existiendo y que tiene un modelo que se considera bastante exitoso, también con una propiedad colectiva, con economía compartida. Y hoy en día, 52 años después, viven 90 adultos y 15 niños. Y bueno, estoy viendo que me estoy pasando de tiempo y precisamente además justo hoy querría acabar con tiempo para que pueda haber una discusión. En los años 60-70 hubo muchas comunidades de este tipo, de vuelta al campo, muchísimas comunidades campestres con distintas historias. A veces se trata de un terreno o de una vivienda que ha comprado una persona con recursos y que en vez de mantener esos recursos de manera individual quiere abrir estos espacios a la vida colectiva, que fue el caso de Olompali Ranch, que es una comuna que también estuvo ligada a la banda de música de los Grateful Dead, que fueron uno de los habitantes previos a la comuna y que luego continuó ligada a la comuna. Aunque Olompali Ranch tiene una historia muy trágica, con un incendio, con la muerte accidental de 2 niñas que se ahogaron en la piscina, en fin, los habitantes de la comuna luego de hecho llegaron a la conclusión de que el terreno estaba maldito y de hecho luego hay como muchas leyendas en torno a ese terreno en la zona. O lugares como Table Mountain Ranch, donde vemos de nuevo este uso de las cúpulas y hay una especie de arquitectura vernácula de las comunidades que puede teorizarse y que ha dado lugar a una especie de estilo arquitectónico en el cual se expresan este tipo de valores de vuelta al campo, de vida comunitaria a partir de formas arquitectónicas.
Alpha Farm, relacionada también con la arquitectura, o sea, con la agricultura. Y bueno, una cuestión que hablaba al principio es el género. En este libro de Gretchen Lemke Santangelo se habla de cómo en las comunidades de los años 60 y 70, pese a que se planteaba una ruptura con la sociedad normativa y prácticas como el amor libre y se aspiraba a una disolución de la familia, en general había roles de género muy convencionales en los cuales las mujeres terminaban ocupándose de los hijos, de las labores domésticas y estaban haciendo un trabajo agotador de mantener la parte práctica de las comunas mientras los hombres estaban en la mesa discutiendo cuestiones filosóficas y esperando a que les trajesen la comida. Perdón. Que se me atraganta. Y bueno, en este libro Gretchen Lemke Santangelo habla un poco, ¿no?, de este mantenimiento de los roles tradicionales de género en las comunas de los años 60 y 70. También hay en muchos documentos de la época pruebas de la insatisfacción de muchas mujeres que formaron también algunas sus propias comunidades de mujeres. Y un ejemplo radical fueron las comunidades de mujeres lesbianas que tuvieron lugar en la zona de Oregón, en Estados Unidos. Una de ellas, o uno de sus ejes, está en la pareja formada por estas dos mujeres, que son Ruth y Jane Mountain Grove. En realidad no se llamaban Mountain Grove, pero tomaron este apellido un poco como si tomasen un nombre de matrimonio. Eran dos mujeres que tenían cada una hijos, que se conocieron eran dos mujeres divorciadas, que se conocieron en un encuentro para padres y madres solteros y que decidieron irse a vivir juntas a una comunidad. Primero estuvieron en una comunidad mixta, pero luego vieron que aquello no era muy compatible y entonces formaron su propia comunidad, la comunidad de Rootworks. Y esta comunidad de Rootworks engarzó con todo un entramado de comunidades de mujeres que se habían formado en esta misma zona y que se ha dicho que es una especie de utopía boyera y en la cual centenares de mujeres confluyeron en experimentos de vivienda colectiva que tenían sentidos distintos según el caso, pero que confluían también en rituales conjuntos. Había como una voluntad también de reinventar la ritualidad, de reinventar el lenguaje. No hablaban, por ejemplo, de woman, ¿no?, porque woman parece que implica la palabra men dentro de ellas, sino que hablaban de women con Y. No hablaban de menstruation, sino de moonstruation. En vez de incluir la palabra men dentro de la menstruación, incluían la palabra luna. Y entre estas comunas pues, estaba también la comunidad de Owl, donde se utilizaba este nombre como una referencia al ave, al búho, pero también como un acrónimo de Oregon Women's Land, y donde se planteaba también la comunidad como un proyecto radicalmente político en el cual todas las mujeres compartían los mismos derechos sobre la propiedad de la tierra y además se había buscado una estratagema legal para que no hubiese un propietario individual de la tierra, sino que hubiese una especie de, bueno, en inglés se llama land trust, no estoy segura de si hay un equivalente legal exacto en castellano, pero que tenía que ver con la idea de formar una especie de cooperativa en la cual hubiese una propiedad colectiva y esta propiedad colectiva fuese completamente independiente del dinero que hubiese puesto cada una. Y bueno, las mujeres allí pues desarrollaron todo un sistema cultural que estaba también con bases en un rechazo de la cultura consumista y que también tenía una parte muy importante en el contacto con la naturaleza y en la denuncia de una visión extractivista de la naturaleza. Y estas comunidades, pues de alguna manera compensaban, no solo estas, he traído estas que son las más radicales, pero también había comunidades de mujeres, no necesariamente para nada centradas en la orientación sexual.
Y hay algunas imágenes muy bonitas porque Ruth Mountaingrove era también fotógrafa y se dedicó a documentar fotográficamente la vida en estas comunidades. De hecho, organizaba lo que llamaba los talleres ovulares de fotografía, porque quería evitar la palabra seminario, entonces hablaban de ovularios. Y hay, la verdad, un archivo muy bonito de imágenes donde se trata de generar una iconografía para este mundo de mujeres y este mundo de una afectividad distribuida y en la cual además donde se buscaba desde el principio que el amor estuviese en la base de la organización de estas comunidades, que por supuesto tuvieron conflictos internos como todas las comunidades, claro. Y bueno, en el libro que os comentaba antes, ¿no?, de Hijas de Acuario, otra de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es el carácter de clase media y el carácter preeminentemente blanco de las comunas de los años 60 y 70. De hecho, habla la autora de cómo en los años 60 y 70 se utiliza la figura de los afroamericanos y de los indios norteamericanos como un referente mítico, pero este referente mítico es una estereotipación que por otra parte también está manteniendo lejos a las personas realmente existentes, afrodescendientes y nativoamericanas, que ven como estos hippies se están disfrazando de indios y están hablando de los negros como gente fuerte y gente conectada con los principios de la masculinidad instintiva y tal, y bueno, pues toda una estereotipación que realmente también contribuía a que hubiese una sensación de lo que en aquel momento no estaba tan discutido, pero que hoy consideramos claramente apropiación cultural. Hubo, desde luego, grupos afrodescendientes que formaron sus propias comunidades. Un ejemplo muy paradigmático y muy interesante es el de Move 9, que era una organización que se concebía como una familia. Esto era común a muchas de las comunas de los años 60 al considerarse una familia, y todos ellos tomaban el apellido de África. Y en esta comunidad, que hacía muchas labores de cuidado en el barrio, como cuidar a las mascotas de los vecinos, ayudar a rehabilitarse a personas que estaban en libertad bajo fianza, ayudar a intentar ayudar a los vecinos que eran mayores, y eran también un grupo muy militante relacionado con el movimiento del Black Power, que recibió una atención policial claramente racista por parte del alcalde de la ciudad de Filadelfia, donde estaban viviendo, y que resultó en una violencia policial desmedida, que incluyó la muerte durante una de las redadas de una niña pequeña que estaba en manos de su madre cuando el policía la tiró al suelo, a la madre, e incluso un bombardeo de la casa donde estaban alojados y la encarcelación de varios de sus miembros, que siguen a día de hoy presos. En Europa, por supuesto, también hubo un movimiento contracultural muy fuerte, en el que no voy a detenerme porque realmente esto es mucha tela que cortar para una clase tan breve, y además, como he dicho, hoy quiero acabar a tiempo, entonces me voy a acelerar. Y en Europa, por supuesto, Mayo del 68 tuvo mucha importancia como un evento catalizador que influyó enormemente en el movimiento comunal, que no solamente fue, al igual que en Estados Unidos, no solamente fue campestre, sino que también había muchas comunas urbanas de distinto signo. Y en la península ibérica, por supuesto, hubo un movimiento comunal muy fuerte en los años 70, que además ahora se está recuperando. Es un movimiento que ha sido muy poco estudiado y que está recuperándose bastante en los últimos años, también a partir del estudio de documentos y las entrevistas sistemáticas de muchas personas que formaron parte de las experiencias y que siguen vivas, ¿no? Quería acabar
con la idea de que todo esto no se ha acabado y que si estamos mirando hacia atrás y si yo he decidido hacer este curso y vosotras habéis decidido apuntaros a este curso es porque nos habla hoy en día y nos habla a partir de oleadas más o menos recientes, como es el movimiento neorrural, que se relacionó enormemente con el movimiento antiglobalización y con movimientos de ocupaciones rurales. Un ejemplo que estuvo también muy relacionado con la insurrección política es el caso de Tarnac, donde vivían toda una serie de activistas ligados al colectivo del Comité Invisible, que se enfrentaron hace unos años a un juicio por terrorismo y que en cualquier caso plantean la idea de la comunidad rural no como un lugar de escape, sino también como un lugar de organización política y que pueda ser incluso vista como una amenaza al Estado. Otros movimientos tienen que ver con las redes de ecoaldeas, que son movimientos ya más contemporáneos. Existe, por ejemplo, la red ibérica de ecoaldeas y tenemos en nuestro entorno numerosos ejemplos de los cuales podemos apelar en buscar en toda esta genealogía, en toda esta tradición, en todo este conjunto de experiencias, posibles salidas ante la crisis ecosocial en la que nos encontramos hoy en día. Aquí vemos la ecoaldea de Las Fraguas, que es un poblado repoblado, o la ecoaldea ecofeminista Garaldea, y aquí os he puesto también la referencia a un mapeado de proyectos ecofeministas que se ha desarrollado desde Ecologistas en Acción, desde donde además proponen un programa que es la Nueva Cultura de la Tierra, donde están mirando hacia proyectos como estos como una posible manera de organizarse más allá de las visiones meramente apocalípticas, ¿no? El movimiento de ciudades en transición también está en este programa de Ecologistas en Acción como una de las iniciativas que señalan, y es un movimiento surgido a partir de un programa universitario en Irlanda y que busca organizarse ante el pico del petróleo y que busca generar formas de vida no petrodependientes y que tiene como lugar pionero la ciudad de transición de Totnes a partir de 2006 y que ha tenido toda una serie de articulaciones en distintos países. Hay un movimiento muy organizado, de hecho podéis, si os interesa, descargaros manuales de cómo iniciar un proyecto de ciudad en transición, podéis consultar los mapas de dónde están las ciudades en transición. Y, sin embargo, se han señalado algunos problemas como el hecho de que es un movimiento bastante occidental y que parece tener cierta dependencia de lugares donde el Estado es fuerte y donde el Estado puede implicarse en ayudar a que estos proyectos salgan adelante. Pero bueno, es una de las iniciativas que están en marcha y podemos quizás pensar todo esto como un archipiélago de iniciativas que están sucediendo, y algunas son más confrontativas, como las zonas liberadas, las ocupaciones rurales, como es el caso, por ejemplo, de la ZAD, que surgió en oposición a un aeropuerto que iba a ser construido en Francia, en la zona de Notre-Dame-des-Landes, y que iba a acabar con el entorno natural de un bocaje, y en el cual confluyeron los granjeros que vivían en la zona con movimientos sociales ecologistas de acción directa, que todos juntos generaron un entorno que funciona como una especie de aldea fuera del sistema, en lo que ellos consideran una zona de autonomía definitiva, es uno de los acrónimos que dan al nombre de la ZAD, y donde de nuevo encontramos toda esta profusión estética de edificios autoconstruidos y de autogestión en un lugar donde tienen su propio molino, muelen su propia harina, desarrollan su propio pan, y donde no solamente tienen elementos prácticos, sino que tienen muchos entornos relacionados con el ocio y con la cultura, como por ejemplo una biblioteca o lugares de grabación o incluso un faro. Todos estos ejemplos nos llevan al subtítulo de este curso, ¿no? Utopías de vuelta al campo,
y me llevan a querer acabar el curso con la noción de utopía concreta o de práctica utópica o de política prefigurativa, que todas ellas son expresiones que hacen referencia a la voluntad de realizar en el aquí y en el ahora las sociedades soñadas sin esperar a la revolución, sin esperar a un futuro indeterminado, sino que poniéndose manos a la obra en el presente. Y bueno, de hecho estoy segura de que muchas de las que estáis aquí en la sala conocéis iniciativas que están teniendo lugar ahora o que han tenido lugar recientemente o que van a tener lugar próximamente y que quizás os apetezca compartir. Y me he pasado un poquito del tiempo, pero veo que no mucho, por suerte, entonces podemos abrirnos a la charla colectiva que va a ser la última de esta última sesión del curso. Y antes que nada también quería daros las gracias porque me ha gustado mucho compartir con vosotras estas sesiones. Preguntas, comentarios, feedback. No, que ¿está abierto? Sí. Que si les ves futuro a estas iniciativas o son como unos puntitos, ¿no?, que van saliendo por allá, pero que parece que no tienen seguimiento. Bueno, es que me sale una respuesta muy cursi, es que les veo pasado, presente y futuro, sí. Sí, claro que les veo futuro. No sé de qué forma, no sé a qué escala, esto no tengo capacidad de predicción, pero por supuesto creo que es algo que la historia nos enseña que ha ido por oleadas, que estas oleadas responden también a la circunstancia social y ahora mismo creo que claramente estamos en un contexto social en el que hay mucho impulso en esa dirección. Otra cosa también son las direcciones que van tomando estos impulsos, que como hemos visto a lo largo del curso son muy variadas. Buenas, felicidades, Buenas. ha estado muy chulo. Bueno, a lo largo de las clases, o sea, todos los proyectos de los que habéis hablado me han recordado, o sea, todos los proyectos de alguna forma va enfocado a que todas estas ideas que tenemos ahora provienen de un pasado, de unos movimientos que han ido haciendo intentos como crítica social, de situarse en el campo. Es una crítica, ¿no?, al momento partiendo de la revolución industrial, ¿no?, como se dijo. Entonces, a mí me ha recordado que existió, y de hecho te quería preguntar por si habías oído hablar en todo lo que has aprendido, ¿no?, en la antigua Grecia, que soy un poco aficionado, existió una escuela que era parecida un poco a algunos de estos proyectos, ¿no?, que fue los epicúreos. Ah, sí. Sí, que así como estaba Platón y Aristóteles con el Liceo y la Academia, pues el jardín se llamaba de Epicuro. Era una escuela que al contrario que las otras, y los estoicos también, al contrario que ellas, que estaban en la ciudad, esto proponía salir de Atenas, ir a un lugar que se llamaba el jardín, en el cual la gente cultivaba, tenían que tener un huerto y estudiaban el epicureísmo de Epicuro, ¿vale? Y además este sitio era el único que admitía mujeres y el único que admitía esclavos. Entonces, yo qué sé, me ha parecido como curioso, como quizás el origen un poco, ¿no?, primero documentado de todo lo que de todo lo que habéis estado hablando. Y quería preguntarte si había alguna referencia a la cultura griega en todos estos proyectos, si has oído, ¿no?, que hubiera, no sé, alguna referencia, supongo que es tan particular como esta, no, pero como referentes intelectuales. En fin, no sé, no es que sea una pregunta, era un comentario porque me había parecido interesante en eso, ¿vale? Bueno, el jardín de Epicuro es como un referente mítico y hay libros. ¿Qué está pasando? Ah,
Hay libros con ese título y a mí me gusta mucho del modelo de Epicuro que él decía que había que irse al campo con amigos. Y esto me parecía como muy, muy bonito, ¿no? Porque es un modelo político muy basado también en lo emocional, ¿no? Porque está claro que si te vas a ir a vivir con personas muy cerca, pues que, no sé, que te caigan bien, ¿no? Parece como lo mínimo para que funcione. Y bueno, realmente el modelo de Epicuro yo creo que está muy bien traído. Esta historia se podría empezar mucho antes, ¿no? El propio nombre de pastoral incide en que es como desde que existen las ciudades ha existido este otro contrarrelato, ¿no? Del beatus ile, de estar fuera de la ciudad, de que bella la naturaleza. Y que yo sepa también la Academia Platónica estaba fuera de Atenas. Y bueno, hay como toda una tradición muy larga, como que se podría trazar muy desde el propio origen de las ciudades, ¿no? De este diálogo ciudad-campo. Yo creo que toma una dirección particular con la revolución industrial, pero toma una dirección particular partiendo de unas bases anteriormente existentes, ¿no? Y de hecho supongo que lo habréis visto, que muchos de estos grupos se ponen túnicas y el imaginario estético es como muy griego, ¿no? Y esto puede tener que ver con tradiciones pictóricas, pero también puede tener que ver también con esta idea arcádica, ¿no? De la Edad de Oro, la Arcadia, los pastores griegos con las cabras, los dioses semihumanos, Sí, además, los semianimales. el fin de la escuela era bueno, el fin de los epicúreos era que la felicidad estaba en el placer, no en el placer corporal exactamente, sino más intelectual, y era un cierto equilibrio y tal. Y en estos proyectos, algunos de ellos también cultivan, ¿no? Un poco Sí, este tipo de mucho. cosas, ¿no? Entonces, bueno. Gracias. No, es verdad que lo de Epicuro es muy bonito. Jo volia comentar que, bueno, te hablo en catalán, castellano, bueno, quería comentar que, a ver, por ejemplo, pensando ahora si en el futuro es posible o veo posible comunidades parecidas, no sé, pienso que como no se hagan pronto, la gente que empiece a hacerlas si es factible, se van a encontrar que el medio de vida ya no se sabe cultivar la tierra, no se sabe trabajar muy bien, no hay pastores. O sea, el problema que tiene el campo en este momento es que yo creo, en mi opinión, que cada vez hay menos gente que sepa cómo vivir del campo y cómo vivir de la naturaleza y no vivir en una comunidad en la cual dependas del salario que traiga alguien porque trabaja fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco difícil esto, o me parece un problema. Bueno, no sé, o sea, es más que nada que dudo un poco cómo pueden sobrevivir y cómo se podrían organizar para ser autónomas sin que tengan que depender de, pues eso, de un salario de fuera de la comunidad, ¿no? Bueno, yo no sé, lo de la autarquía y tal me parece un ideal muy difícil en cualquier caso, incluso aunque sepas cultivar y estés en un terreno estupendo y estupendamente fértil, ¿no? Creo que siempre va a tener que haber intercambios con otra gente y otras comunidades, con dinero o sin dinero, lo que sea, pero es muy difícil que una comunidad sea autosuficiente. Yo creo que ahora la gente en esto hay una palabra que es el adanismo, que se achaca mucho a muchos grupos y movimientos sociales, que el adanismo es como ignorar lo que viene antes, ¿no? Como creerte que estás partiendo de cero e inventándolo todo. Y eso pasa mucho con este tipo de grupos contraculturales. Y sin embargo, un aprendizaje colectivo que yo creo que sí se ha dado tiene que ver con eso, con las técnicas agrícolas. Porque, por ejemplo, ves a los socialistas utópicos y es de verdad muy lamentable. Llegan a no sé dónde y han comprado una tierra que es un secarral y nadie sabe cultivar. Y dices, pero ¿cómo se te ocurre que podría haber funcionado, ¿no? O sea, hay como un ignorar completamente los aspectos prácticos, que yo creo que eso sí que se ha aprendido. Ahora la gente sí que
bueno, hace cursos de agroecología y yo sí veo que la gente está mucho más preparada. Que si tuviésemos que hacer esto a una escala masiva, la gente a escala masiva no está preparada, por supuesto que no, pero es que en un decrecimiento a escala masiva no estamos preparados en absoluto a ningún nivel. Entonces, a nivel de la gente que se va a comunidades, yo sí siento que normalmente sí que saben más o menos, ¿no? Pero a nivel ya de masas, bueno, en fin, no sé, va a ser un desastre. Yo es que conozco casos de gente que se ha ido a vivir sola al campo, buscando una alternativa y se ha cogido 4 cabras y hace queso y lo vende en ferias y en los pueblos de al lado y tal. Pero bueno, es una persona, una pareja, cosas así. Y otra gente que se ha ido a una aldea y vive sola, pero hace trabajos fuera. O sea, es aquello de vivo en la comunidad, pero soy el profesor de no sé qué pueblo y en verano hago de monitor de esquí en no sé qué, en pueblos del Pirineo, de aquí, por ejemplo, por Esterri d'Àneu. Conozco una persona que vive allá solo en un pueblo, porque se ha querido ir de aquí, porque quiere vivir de otra manera, pero claro, ¿de qué salario depende? Depende pues eso, de hacer de monitor de esquí en invierno. O sea, entonces, no sé, lo veo un poco, bueno, que no lo veo muy fácil, ¿no? No, es muy difícil, claro. De hecho, la mayor parte de las comunas han fracasado por cuestiones económicas. Desde casa pregunta Claudia. Hola Julia, gracias por compartir tu conocimiento. Ahora me gustaría preguntar a todos en general qué comunidades utópicas hay en activo ahora y abiertas para vivir ahí y que sean una referencia y práctica real. Bueno, hay directorios. Dile a Claudia que la puedo mandar porque sé quién es, pero hay ahora mismo como que se me pueden ocurrir nombres y tal, pero hay bastantes directorios, tanto, por ejemplo, yo recuerdo que en Can Masdeu, no sé si lo siguen teniendo, pero tenían como un archivador que me parecía muy bonito, porque tenían fichas también con si las comunidades acogían niñes o si eran tierra ocupada o alquilada, o bueno, una ficha con toda una serie de criterios, ¿no? Y generalmente a nivel internacional también se publican directorios y hay uno que es el Directory for Intentional Communities, me parece que se llama, y hay como una red de comunidades de todo el mundo, incluso dan becas para iniciar una comuna. Sí, gracias Julia por todo lo que nos habéis estado dando estas 4 sesiones y lo que volveremos a releer. Yo no sé, me parece que soy optimista y por una parte veo que estamos en unos tiempos que es como si tuviésemos unos niveles de permiso más ajustados, ¿no? Entonces yo creo que cada uno en su entorno hace lo que puede sin perder toda esta tradición que incluso, ¿no?, el compañero que ha recordado a Epicuro, yo creo que es una necesidad básica de no desconectarnos de la naturaleza bajo cualquier pretexto. Yo vengo de la zona de Tarragona, del Baix Camp y del Camp de Tarragona, y entonces es igual, miramos diferentes iniciativas y ves que unas con otras sincronizamos. Me refiero a este optimismo de que pues, uno tiene un terreno que pues, acepta buffers y hacen todo lo más autogestionado y sostenible posible, ¿no? Incluso energéticamente, con alimentación, con hierbas. Luego están las ciudades en transición, que también vamos cogiendo, aunque seamos de ciudades ya un poco grandes o medianas, pues no sé, todas las bases de la economía social y solidaria, ¿no? Cooperativas de viviendas. Todo esto es una necesidad que estamos pidiendo la gente del territorio. Y ya no digo un territorio despoblado, porque nos despoblaron o nos desenraizaron de nuestros pueblos en los años 60. Yo lo recuerdo perfectamente, como mi caso, miles, ¿no? Entonces yo creo que es una necesidad y si
Y si estas utopías existen, es porque la necesidad existe, porque si no la vida ya se hubiese acabado hace tiempo. Perdonad la trascendencia que he puesto. No, yo estoy de acuerdo, sí, sí. De hecho, bueno, está claro, por ejemplo, en los años 60 sí se habla mucho, ¿no?, de que surgen porque el modelo de sociedad ha ignorado determinadas necesidades humanas y que son necesidades que están ahí y que la gente las percibe y percibe que están ahí las carencias, ¿no? La carencia de comunidad, la carencia de contacto con la naturaleza. O sea, esta subordinación de todo al salario, ¿no?, pues genera una cantidad de insatisfacciones muy fuerte. Bueno, yo solamente quería compartir la experiencia que yo tuve cuando me marché al campo a vivir. Yo vivía aquí en Barcelona, en el centro, y me fui a un sitio que no había nada. O sea, no, se llegaba por pista y tuve que reconstruir un sitio, pero yo no estaba ligada a ningún tipo de ideología. O sea, yo me fui allí porque me cansé de vivir en la ciudad, sencillamente. Entonces, allí me di cuenta de una cosa que ahora, en este curso, o sea, yo creo que me he apuntado a este curso para entender qué es lo que me pasó a mí por la cabeza, porque, claro, no sé cómo me pude creer yo que podría sobrevivir allí. Estuve 12 años, que yo creo que no está mal, pero la gente me venía a ver porque me decía, vamos a ver a la hippie. Yo no sabía que era hippie hasta ese momento. Yo o sea, vamos a ver a la hippie. Y yo, claro, viví una vida allí que el principal motivo de hostilidad era la gente, o sea, era la población, que no entendía nadie que una persona pudiera vivir de esa manera o pudiera querer vivir de una forma sencilla o diferente a la que ellos, a lo mejor, es un poco atrevido lo que digo, añoraban, ¿no? O sea, como una persona que vive con todas las comodidades viene aquí, qué raro, ¿no? Como una desconfianza un poco, ¿no? Y también hay, o sea, muchas veces me da la sensación que la gente del campo y de la montaña quiere vivir como viven en las ciudades, como vivimos en las ciudades, y al revés. O sea, que aquí en las ciudades queremos vivir como vive, porque es la continua insatisfacción de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si acabaré volviendo a hacer lo mismo, porque siempre hay este impulso, ¿no?, de vivir como uno quiere, pero creo que se puede hacer en cualquier sitio también, ¿no? Yo creo que tampoco hay que fetichizar, ¿no? Como hacer una... A mí esto me... O sea, el título del curso pastoral es un poco irónico también, porque creo que también hay una fetichización de la naturaleza y de la vida en la naturaleza, y que aunque la vida urbana tenga muchos problemas, la vida rural tampoco de repente vas a vivir sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, una cosa que se habla de la poesía pastoral es que los pastores de la poesía pastoral pues no sudan y tal, ¿no? Pues este tipo de visiones creo que son comunes ahora, y además con la relación digitalizada que tenemos con la naturaleza, ¿no? Todos estos vídeos que hay de animalitos, de sonidos de naturaleza. Por lo visto en el confinamiento la gente se ponía muchos sonidos de lluvia, sonidos de río, tal. Al final es una relación muy ficticia con el concepto de naturaleza y muy poco real. Entonces hay una relación más con las imágenes de la naturaleza y con un conjunto de metáforas relacionada de manera muy tangencialmente con la naturaleza real. Y eso está ahí, claro, forma parte también de esta tradición. Sí, hay mucha gente que cree que vivimos en una sociedad enferma. En las redes sociales, la llegada de Internet me ha sido, en cierto modo, también negativa, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que a mí me ha hecho también pensar que en una cosa que no tiene nada que ver un poco con lo que se ha explicado de estos proyectos,
que son los retiros actuales, no sé, los retiros que se hacen que son como los primeros centros de sanación que se hablaban al principio, que te permiten mantener tu condición de asalariado de la que se hablaba antes, ¿no? Que estamos todos ahí condenados, y que, bueno, vas una semana, 2 semanas a hacer tu yoga, tu retiro de silencio, yo qué sé, porque algo pasa, ¿no? Creo yo, ¿no? Es mi interpretación, estamos todos tan desesperados que son nuevos métodos de medicina también, de sanación alternativos, y cada vez tengo más amigos, yo mismo creo que voy a acabar yendo a alguno, ¿no? También, que es más que una moda, ¿no? Creo yo esto, y que está un poco ligado a esto, al contenido del curso también, ¿no? En menor medida, sin perder tu trabajo, sin perder tu urbanita, ¿no? Tu estatus urbanita, pues te vas 2 semanas al campo. No lo había pensado y es verdad que es como los sanatorios de la Lebensreform un poco, ¿no? Porque la gente iba allí a veces tampoco era sanatorio en un sentido hospital, ¿no? Sino que ibas ahí al campo y hacías ejercicios y meditabas y tal, ¿no? Me parece muy buena relación. Por otra parte también es que es como paradójico porque la idea también de que somos infelices y por eso queremos ir al campo también tiene que ver con esta promesa capitalista de felicidad absoluta, ¿no? O sea, quizás un cierto grado de desesperación sea algo propio de la vida de cualquier ser vivo, no lo sé, ¿eh? O sea, que hay una crítica al capitalismo que a veces está también tomando sin darse cuenta algunos presupuestos capitalistas y por tanto se adapta muy bien al formato capitalista de hacer un retiro de un fin de semana y Son pagar carísimos. y tal, y que te están prometiendo ideales inalcanzables y absolutos. De hecho, está completamente integrado en el sistema capitalista porque son muy caros. Bueno, no todos, ¿eh? Bueno, son buenas intenciones, ¿no? Lo que hay detrás, supongo, pero que es absolutamente dentro del sistema, ¿no? Algo no rompe realmente. Sí, sí, sí. Bueno, es como el sistema de vacaciones, ¿no? El fin de semana, descansos para ser productivos, ¿no? Res, que això ara que estàs comentant, com el que em fa pensar que crec que, per mi, des del meu punt de vista, un dels problemes que tenim no és com comprendre com lo rural i l'urbà com a dicotomia, no? Perquè crec que això pot generar problemes i que en aquest fet, el comprendre-ho com a dicotomia, relegues com lo rural como únicamente aquello bucólico, aquello analógico, i crec que en aquest acte se li treu molta potencialitat d'entendre-ho com un espai on es pot generar coneixement contemporani, un espai que té capacitat també. I crec que quan mirem lo rural des d'aquest prisma, crec que l'estem com estigmatitzant una mica això. Sí, tienes toda la razón. O sea, esta dicotomía, de alguna manera este curso va de la construcción cultural de esa dicotomía, ¿no? Y de cómo también esa dicotomía hace que se tomen determinadas configuraciones sociales y tal, pero está claro que es absurda porque obviamente somos animales, entonces de repente poner esta línea divisoria es muy artificial, es como pensar que el hormiguero no es naturaleza, de alguna manera. Las ciudades son tan naturaleza como el hormiguero, por mucho que sean una naturaleza destructiva para con el resto o disruptiva del ecosistema. Pero bueno, es una dicotomía que tiene que ver también con el romanticismo y yo diría que todos estos movimientos son postrománticos en cuanto a la relación con la naturaleza como algo ajeno, como algo moral, ¿no? Porque hay una moralización de la naturaleza. Y una estetización muy fuerte, claro. Una sacralización. Pero a la vez somos herederos, ¿no? O sea, somos sociedades muy posrománticas en muchos sentidos. Y a mí me fascina mucho, ¿no? Todo lo paradójico que es eso, ¿no? Como una relación estetizada con la naturaleza
puede también estar en los orígenes de ciertos movimientos ecologistas. Gente que está valorando el paisaje por lo bonito que es y está buscando que se cuide ese paisaje. Entonces, es muy paradójico todo, ¿no? Los caminos culturales. Sí. Hay sociedades en el mundo victoriano, hay sociedades de excursionistas y tal que empiezan a pasear por la naturaleza porque les parece muy bonita. Y entonces empieza a salir de ahí un movimiento de preservación de los ecosistemas. Y realmente hay un inicio que es de percepción estética, ¿no? De contemplación estética, y luego ya se complejiza, ¿no? Pero que me parece muy interesante esta mezcla, ¿no? de cosas. Y como a veces como todo es más impuro de lo que nos gustaría, ¿no? Sí, ahora, era para preguntarte también o preguntarnos unos casos límites que pasan en estos tiempos. Por ejemplo, las mujeres en Rojava, el comité, por ejemplo, de genealogía, que claro, quieras o no, están preservando la vida, su territorio y la comunidad con todo esto que hemos estado hablando estos días, es decir, autoabastecimiento, con sus huertos, con su manera, con sus cuidados, con los valores feministas en el sentido de tener a raya el patriarcado y que sean las buenas relaciones con los hombres. Sí podría ser un ejemplo, ¿no?, de una comunidad exitosa ahora mismo en el siglo XXI. Bueno, yo creo que hay muchas direcciones, ¿no?, de este tipo de impulso y que toma muchas formas. No sería para nada solo una, ¿no? No conozco el ejemplo que has comentado y lo miraré. ¿Se llama Rojana? Ah, Rojava. Sí, vale, sí, claro, sí. Sí. Te había entendido Rojana. Sí, sí. Vale, sí, claro que es un ejemplo estupendo, sí. Se escribe Rojava. Sí. Es que yo siempre he dicho Rojava, no sé cómo se pronunciará, pero... No sé cómo se pronunciará en kurdo, ¿no? Pero... Sí, el zapatismo también en Chiapas puede ser un ejemplo muy pertinente. Realmente la cuestión es muy amplia, ¿no? O sea, se puede bifurcar en muchos sitios y por eso este final de curso tampoco es que sea un final, porque continúa la cuestión abierta a muchos lugares, en muchas direcciones. ¿En Andalucía no hubo por las Alpujarras movimientos de... ¿Continúa algo o no? Sí, hay mucha gente que vive en las Alpujarras, sí, en la Alpujarra. ¿Viviendo en comunidades? No sé a nivel de articulación hasta qué punto, pero yo sí conozco gente que vive allí, que hay como a nivel informal, desde luego, hay mucha... Pero bueno, es innumerable, es que hay muchísimos proyectos. Bueno, pues no sé si queréis lo dejamos aquí y de nuevo muchas gracias. Habéis sido unos cómplices estupendos y me ha gustado mucho compartirlo. Gracias.